Hola queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Bueno, hoy estamos transmitiendo de la iglesia, tuvimos la oportunidad y bueno, tuvimos que estar acá, pero es un lindo lugar para transmitir, ¿no? No solamente los domingos, sino también los miércoles. Acá se siente la presencia de Dios, la verdad que es muy bueno transmitir de este lugar. Nosotros por costumbre lo estábamos haciendo desde casa, pero bueno, hoy estamos aquí. Gracias a Dios para poder transmitir la palabra, para poder seguir con esta serie que teníamos de los mandamientos, esta enseñanza de los 10 mandamientos que nos dejó Dios ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, José Alfonso, Dios te bendiga, bienvenido. Y esperamos 2 segunditos para que se vayan sumando, así podemos empezar con el mandamiento del día de hoy, que tiene enseñanza, tiene mucha enseñanza como toda la palabra de Dios, y es un mandamiento bastante difícil no, pero es un mandamiento. Rubén, Dios te bendiga, bienvenido. María Magallanes, Dios te bendiga. Es un mandamiento que se hicieron muchos estudios en este mandamiento, que es el número 4, y obviamente traté y voy a tratar de ser lo más claro posible, obviamente en base a la Escritura, a la palabra de Dios. Hay doctrinas que mantienen el sábado como día de reunión. Mari, Dios te bendiga. Rubén Cardoso, bienvenido. Como sábado como el día de reunión. Nosotros tenemos siempre los domingos, pero no ese es el tema, ¿no? El tema es adorar a Dios, y de eso se trata. Y para eso estamos. Así que bueno, llegamos al 4.º mandamiento en el día de hoy. A medida que se vayan sumando, bueno, vamos a ir saludando. Es lindo que estén ahí del otro lado acompañándonos. Y hoy llegamos al 4.º mandamiento. En esta serie que empezamos ya hace unos miércoles atrás, para tratar de aprender un poco más sobre la palabra de Dios y lo que realmente son los mandamientos, y qué connotación espiritual, qué enseñanza espiritual podemos sacar de ahí. De hecho, de toda la palabra de Dios hay enseñanza, y en eso estamos de acuerdo. Esa enseñanza transforma nuestra vida, nos redarguye, nos hace ver las cosas equivocadas, y también nos da la posibilidad de volver y hacer las cosas bien, y siempre teniendo el perdón de Dios, que eso es lo más importante. Zulma, Dios la bendiga, bienvenida. Giovanna, Dios te bendiga. Y como decía, llegamos a este 4.º mandamiento. Acuérdese que hace tres miércoles atrás venimos hablando de ellos. El primero fue: no tendrás dioses delante de mí. Acuérdese, Dios celoso, Él es el único y poderoso Dios. El número 2, no te harás imágenes. Acuérdese, hablamos también de la idolatría, de idolatrar a alguien, o de tener alguna imagen, algún cuadro, algo donde ponemos nuestra confianza, quitando la confianza que teníamos que tener en Dios. Entonces desviamos la confianza cuando ponemos nuestra confianza, valga la redundancia, en imágenes, en estatuas, en cuadros, en fin, en un montón de cosas. Y número 3, el que vimos la semana pasada, fue: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y no solamente cuando hablamos mal, cuando ponemos a Dios en un insulto, en una blasfemia delante de todas las personas o a nosotros mismos, sino también cuando, acuérdense aquel detalle, que somos cristianos o venimos a la iglesia y realmente fuera de la iglesia no reflejamos la obra de Dios en nuestra vida. Es decir, aquí en la iglesia nos hacemos cristianos y afuera somos totalmente mundanos. Entonces también estamos tomando el nombre de Dios en vano. No es solamente hablar, tomar el nombre de Dios en vano no es solamente hablar, sino actuar, no solamente con palabras, sino también con actitudes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros para que Dios siga obrando en nuestra vida. Claudia, Dios te bendiga, bienvenida. Claudia Vargas. Y el que vamos a estudiar hoy es el 4.º mandamiento, y en esto cerramos, acuérdense cuando empezamos, acá cerramos el ciclo de estos 4 primeros, son 10 mandamientos, pero acá cerramos el ciclo en este miércoles. El miércoles que viene seguiremos con los otros 6, pero acá cerramos el ciclo de los primeros 4 mandamientos. Acuérdense que en el primer día dividimos los 10 mandamientos en 2 partes. Los primeros 4 nos enseñaba cómo quiere Dios que le amemos y cómo tenemos que amar a Dios. Y los otros 6
cómo quiere que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Entonces, este mandamiento número 4 cierra el primer ciclo de lo que denominamos cómo quiere Dios que le amemos. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Éxodo, veníamos con la literatura en Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Adriana, Dios te bendiga, Adriana Díaz, qué lindo que estés ahí. Y sobre este mandamiento hay varias opiniones y estudios, por eso le dije que voy a tratar de hacerlo más claro. Fui a algunas referencias, fui a varios versículos bíblicos, y como decía al principio, hay doctrinas o ramas del cristianismo que todavía conservan el sábado como día de reunión, otros el domingo como nosotros, pero lo que sí sabemos es que el día de reposo es sábado. Eso no varía, eso nunca varía. Pero ¿qué pasa? Para poder hablar del día de reposo, tenemos que ir al Génesis. ¿Qué es el día de reposo? Tenemos que tener claro qué es el día de reposo. Y el día de reposo es el siguiente: luego de terminar toda la creación, que fue hecha en 6 días, Dios la hizo en 6 días, hizo los mares, la tierra, los cielos, las estrellas, y puso cada cosa en su lugar, y eso lo hemos visto ya hace bastante tiempo atrás. Nada quedó fuera de su lugar, sino que cada cosa en su lugar correcto. Dios tomó 6 días para hacer toda la creación. Y el séptimo día descansó, es decir, reposó, lo santificó y lo tomó como día de reposo. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 2, verso 3. Silvana, Dios te bendiga. Génesis 2, capítulo 3 dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Ahora, entienda algo bien claro. El tema que Dios reposó al séptimo día no significa que Dios se cansó de trabajar 6 y tuvo la necesidad de descansar para reposar en el séptimo día. Esto no es así. La palabra reposo refiere a lleno o satisfecho. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que significa? Dios vio que la obra estaba completa y perfecta. Entonces, no hizo más nada. A él le alcanzó 6 días para hacer toda la creación. Cuando terminó en el 6º día, al 7º día, él reposó. Le dijo: está todo perfecto, está todo hecho, y se dio por satisfecho todo lo que había hecho, y fue perfecto. No hay cosa que esté fuera de su lugar, y no hay cosa que quede mal en donde está, sino que cada cosa correctamente colocada y planificadamente ahí donde está. Entonces, el día de reposo no es que Dios se había cansado y tuvo la necesidad de descansar, sino que el día de reposo es cuando Dios dijo: la obra se terminó, la obra se acabó, se culminó, todo lo que tenía que hacer lo hice, y estaba satisfecho con eso. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, porque cuando dice en el 7º día Dios reposó, dice: pero ¿y como Dios se cansa? No, en absoluto, Dios no se cansa. No se cansó de hacer la obra, mucho menos se cansa de bendecirnos a nosotros. Entonces, lo que hizo Dios fue darse, entre comillas, darse por satisfecho de lo que había hecho. Estaba perfecto. No había que retocar, no había que hacer absolutamente nada, porque todo estaba creado. Entonces dijo: santifiquemos el día número 7, el 7º día, y llamémoslo día de reposo. En ese contexto significa la palabra reposo. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo bien claro. Hay doctrinas que se basan solamente en el Antiguo Testamento y otras que se basan en el Nuevo Testamento. Y hay una particularidad con el día de reposo, que es bien especial, que desde Adán hasta Moisés, la Biblia no menciona el día de reposo. Y esto nos hace pensar a nosotros que el día de reposo fue dado específicamente para los hijos de Israel. En aquellos tiempos de conflicto, ellos estaban esclavos en la tierra de Egipto, en fin, y pasó un montón de cosas, un montón de hechos, que lo que nos enseña esto, que como no es mencionado desde los tiempos de Adán hasta la aparición de Moisés, entonces debemos suponer, de hecho la Biblia nos enseña y nos lleva a pensar de que
el día de reposo fue dado y ordenado solamente para el pueblo de Israel. La palabra de Dios es muy clara en esto, en que la observancia del día de reposo fue una señal especial entre Dios e Israel, como nos dice Éxodo capítulo 31. Sandra Machado, Dios la bendiga, bienvenida. Y ahí en Éxodo 31, 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Esto es bien clarito. En Éxodo 31, 16, Dios dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Esto es claro. El día de reposo, aquí nos dice esta escritura, que el día de reposo fue determinado sobre el pueblo de Israel. Pero un poco más adelante, Moisés, cuando escribe Deuteronomio, inspirado por el Espíritu Santo, también deja una aclaración bien profunda y bien importante, cuando reafirma esos 10 mandamientos sobre la nueva generación de Israel. Y aquí, después del mandamiento de guardar el día de reposo, la observancia del día de reposo, Moisés explica la razón de por qué ese día fue dado a la nación de Israel. Y ahí en Deuteronomio capítulo 5, hoy es medio teológico el asunto porque hay mucha palabra, entonces ahí está la riqueza. Deuteronomio 5, y si tiene una Biblia, corrobórelo, no me haga caso a mí, usted mire su Biblia. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Moisés se refería, es decir, la inspiración del Espíritu Santo sobre Moisés, refiriéndose al pueblo de Israel que ya habían salido de la esclavitud de Egipto. Le dice en el 13: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y después dice: mas el 7º día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo como tú. Pero mire lo que dice el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 5. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Israel estaba esclavo en la tierra de Egipto. Ellos eran esclavos en ese país. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. La liberación vino a través de Dios. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Yo creo que esto es bien clarito. No fue la intención de Dios el dar a Israel el día de reposo para que se acuerden de la creación, sino que para que se acuerden de la liberación de la opresión de Egipto. Dios le hizo acuerdo al pueblo de Israel en este versículo que su intención no era que ellos se acordaran, valga la redundancia, del día de la creación, sino que guarden el día de reposo por el día de la liberación, en el día que Dios mismo, con brazo fuerte y extendido, los sacó de las duras tareas de Egipto, de las pesadas tareas de Egipto. Entonces, en esto tenemos que tener bien claro: por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque acuérdate que fuiste siervo, esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, guarda el día de reposo. Yo creo que esto es bien clarito. Dios está enseñando aquí, a través de su palabra, de que este mandamiento fue específico para el pueblo de Israel. Y después lo vamos a ver en unos versículos del Nuevo Testamento. Tal vez algunos estudios para tener ese fundamento de que sí o sí hay que congregarse el día sábado. No lo discuto, no soy el dueño de la verdad, pero tengo la palabra y tengo versículos que a mí me convence de algo. Y si no estuviera convencido, entonces prefiero no hablarlo. Pero dice, la escritura en este tema es muy claro. Y hay mucha controversia con esto. Hay muchos estudios, hay mucha gente que hace estudios muy profundos y muy completos sobre cuándo hay que congregarnos, si hay que guardar o no el día de reposo. Pero aquí la palabra es clarita cuando dice: acuérdate que Jehová tu Dios te sacó de las duras tareas de Egipto con brazo fuerte y extendido. Por tanto, guarda el día de reposo, haciendo acuerdo al pueblo de Israel que Dios fue su liberador, su libertador. Y no que se acuerde de la creación, sino que se acuerde de la liberación. Diana, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, hay muchos estudios que se basan solamente en el Antiguo Testamento. María,
Dios la bendiga. Hay muchos estudios que se basan solamente en el Antiguo Testamento para tomar como día de reunión, el día de reposo, el día sábado. Estamos de acuerdo que el día de reposo es sábado, eso no cambia nunca. El tema aquí, donde quiero yo referirme es cuándo podemos reunirnos nosotros. ¿Qué dice el Nuevo Testamento del día de reposo? Pasamos al Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento ya vimos algunos versículos de referencia que hablan sobre este día. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el día de reposo? Sabemos que Jesús vino para abrogar la ley, no para anularla, y en eso estamos de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿debemos los cristianos guardar el día de reposo? ¿Nosotros los cristianos tendríamos que congregarnos los sábados o el domingo como por lo generalmente lo hacemos, o por lo general todas las iglesias lo hacen? Para eso tenemos que ver algo. Ojo que no es ningún pecado de muerte congregarse sábado o domingo. Esto solamente, tampoco es un tema de discusión, sino es un tema para tener claro y para estar convencido de que el día que Dios ha puesto para congregarse es el día correcto. Puede ser cualquier día de la semana. Lo importante es buscar a Dios. Entonces, para ver en el Antiguo Testamento tendríamos que ver versículos acerca de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hacía la primera iglesia? Pero para hablar sobre la iglesia primitiva, tenemos que decir, ¿qué es la iglesia primitiva? Entonces, se denomina iglesia primitiva a los primeros cristianos que se reunían después de la ascensión de Jesús. Acuérdense que cuando Jesús fue levantado al cielo, vino el día de Pentecostés, y después de ahí ya salieron a través de la persecución por la muerte de Esteban a predicar la palabra, y bueno, en Antioquía fue donde se llamaron primera vez cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Jesucristo, y ellos se reunían también en diferentes días. Entonces, para entender qué es lo que hacía o cómo se reunía la iglesia primitiva, tenemos que saber qué es la iglesia primitiva. Y es esa la iglesia primitiva. Aquellos primeros cristianos que decidieron reunirse para adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, hay versículos que mencionan que los apóstoles se reunían en el día de reposo, en sábado. Por ejemplo, Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga, esto refiriéndose a Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el día de reposo. Entonces, teóricamente la Biblia aquí nos está diciendo que el sábado ellos se reunían para discutir con judíos y griegos. Cuando dice discutir no es para pelear, sino para enseñar a judíos y griegos la predicación de la palabra, hablándoles de salvación, de la resurrección de Jesucristo, enseñándoles a los judíos que Él era el Mesías, pero bueno, no lo aceptaron. Pero también hay pasajes, sin embargo, hay pasajes también claros que mencionan que el primer día de la semana los apóstoles también lo tenían como reunión. Carlitos, Dios te bendiga, bienvenido. Lo tenían como día de reunión, el primer día de la semana que viene a ser el domingo. Acuérdese que el séptimo día fue santificado y fue llamado día de reposo, es el sábado, ¿no? El Shabbat, sábado. De ahí viene es decir, etimológicamente de ahí viene la palabra sábado, de Shabbat, que significa reposo. El día de reposo dio origen al día sábado, por parte de su denominación, de su palabra. Pero también hay versículos que nos enseñan que los apóstoles también se reunían el domingo, el primer día de la semana. Si el sábado era el séptimo día, entonces el primer día sería el domingo. Y dice así en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Después sigue otra parte referente a lo que en realidad había pasado ahí. Pero a lo que me refiero es que aquí había una reunión el primer día de la semana. Y el primer día de la semana refería al domingo. Acuérdense que cuando Jesucristo fue bajado de la cruz, lo pusieron en su tumba. Y el día de reposo no se podía hacer nada, era el sábado. Pero el primer día de la semana, o sea, al siguiente día, fue María Magdalena, de quien Jesús había perdonado pecados, a ungirlo con aceite. Y fue ahí cuando vieron la tumba vacía y vieron la resurrección de Cristo, de Jesús.
Pero lo sucedido ahí fue el primer día de la semana, es decir, un día después del día de reposo. Y aquí ya estamos hablando de domingo. Hay corrientes que no lo aceptan. Tal vez dentro de mi ignorancia, yo me baso en la palabra de Dios. Entonces, lo toman como el primer día de la semana. Y aquí los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces, cuando habla de primer día de la semana, se está refiriendo justamente al domingo. Y hay otra parte donde Pablo le hace una exhortación a los creyentes de Corintios. Dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Está hablando de la ofrenda. Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y esto quiero dejar algo bien claro. Pablo estaba diciendo, bueno, cada uno de ustedes en el primer día de semana, si en día de reunión, se supone que era día de reunión, ofrenden, para que cuando él venga, no haya necesidad de levantar ofrenda independientemente del día que él llegue. Puesto que Pablo designa esta ofrenda como servicio en 2 Corintios capítulo 9, versículo 12, habla de esta ofrenda y la llama como servicio, sin duda debe haber estado relacionado con la adoración del servicio dominical en una asamblea cristiana. Hay cosas que relacionan que también el domingo se puede reunir. Hoy lo tomamos tal vez por un día porque es el único día libre que tenemos y bueno, un montón de otras explicaciones, pero nuestro domingo, y así lo pienso, y así lo entiendo, nuestro día de reunión es el domingo. Y viene a ser aquí en la Biblia el primer día de semana. Históricamente, el domingo, no el sábado, era normalmente el día de reunión para los cristianos en la iglesia primitiva. Normalmente, y su práctica data desde el primer siglo. Desde los años 100, 150, ahí se reunían el primer día de la semana. Y esto siempre trajo mucha controversia. Por eso creo que entiendo que por lo menos hasta ahora fue uno de los mandamientos más complicados en poder discernirlo y poder enseñarlo, porque hay mucha controversia en que si hay que guardar el día de reposo, o sea, congregarnos el sábado o se puede congregar el domingo. Pero bueno, aquí hay referencias de ambos días para poder congregarse. Y tanto de los apóstoles como de la iglesia primitiva. Se reunían el sábado, cuando decía Pablo, se reunía el sábado para discutir con judíos y griegos, enseñarles la palabra de Dios. Pero también hablan del primer día de la semana, cuando se levantaban ofrendas, cuando se reunían los apóstoles allí para predicar la palabra de Dios. Entonces, Laurita, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, no es que genere controversia o genere discusión si un día o otro. Aquí la Biblia nos dice que tanto el sábado como el domingo se puede reunir, no hay ningún inconveniente. Entonces, el día de reposo Dios se lo dio a Israel y no a la iglesia. Y sigue siendo el sábado, y en eso estamos de acuerdo. Creo que sería un irresponsable si yo dijera hoy que el día de reposo se cambió por un domingo. No estoy diciendo eso. El día de reposo sigue siendo un sábado, un sabbat. Sigue siendo el sábado y eso no se discute. El tema es, ¿cuándo podemos reunirnos nosotros? ¿Tenemos que guardar el día de reposo? ¿Tenemos que reunirnos un sábado? ¿Podemos hacerlo un domingo? Y a través de estos versículos quiero dejar bien claro que tanto sábado como domingo lo importante es reunirnos, darle la adoración a Dios y honrarlo de la manera que Él se merece. Y el día de reposo, como dije al principio, se lo dio Dios a Israel y no a la iglesia. Entonces, sin embargo, es parte del Antiguo Testamento y en eso estamos de acuerdo. Entendiendo entonces que los cristianos somos libres de la esclavitud de la ley, según Romanos capítulo 6, versículo 14, pues no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, la observancia del día de reposo no se requiere por parte de los cristianos, sea sábado o sea domingo. Usted puede congregarse sábado o domingo. El día de reposo va a ser siempre el mismo. Pero la observancia del reposo no se requiere para nosotros. Sí para el pueblo de Israel, de hecho de hecho todavía lo conservan, todavía lo respetan. Pero nosotros nos podemos reunir un domingo y podemos conservar ese día, tomarlo como un día de reposo para adorar a Dios, porque de eso se trata. Y exaltar el nombre del Señor y reunirnos todos juntos. Entonces, el primer día de la semana, hacia el domingo, celebra la nueva creación con Cristo resucitado. Porque Cristo resucitó al primer día de la semana, luego del séptimo día, que era sábado, el día de reposo. Entonces nosotros entendemos que nuestra reunión también está perfecta los días domingos.
No conservamos el día de reposo, es decir, no nos reunimos un día de reposo, pero sí hacemos la celebración nuestra el primer día de la semana, así como lo hicieron los apóstoles, así cuando María Magdalena fue a ungir el cuerpo de Jesús el primer día de la semana, no estando él ahí donde lo habían puesto, y en eso estamos de acuerdo. Etel, Dios la bendiga. Entonces, no estamos obligados a seguir el descanso del día de reposo, sino que somos libres para seguir el servicio a Cristo. Nosotros en Cristo somos libres. Acuérdese, Carmen, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Por qué le digo esto? Porque en Romanos, capítulo 14, versículo 5, Pablo es bien clarito con esto y dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y de esto se trata. Si estamos convencidos, no que el día de reposo es domingo, sino que podemos congregarnos un domingo, entonces lo estamos haciendo para el Señor. Y el versículo 6 de Romanos 14 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Si estamos convencidos de que podemos reunirnos un domingo y podemos adorar a Dios, entonces lo hacemos. Estamos convencidos. Es un buen día para adorar a Dios. El lunes es un buen día para adorar a Dios. El martes es un día perfecto también para darle adoración. El miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días. Pero nuestro día de reunión son los domingos. Guardarán el sábado y se reunirán el sábado, y otros nos reuniremos el domingo. Lo importante es que demos adoración y rindamos culto de honra a nuestro Dios. Independientemente de que sea sábado o domingo los días de reunión, lo más importante es que le demos honra a nuestro Dios. Hay doctrinas que guardan el sábado como día de reposo y está perfecto y se reúnen en día de reposo, y que no le corresponde pensar a ellos reunirse un domingo. Nosotros sabemos que el día de reposo es un sábado, pero nos reunimos el domingo, porque hay versículos también que nos amparan y que nos permiten y que nos da tranquilidad de poder reunirnos el primer día de la semana. Si no estuviéramos convencidos de esto, es mejor no hablar o no reunirnos. Pero como la Biblia dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, nosotros lo que hacemos es honrar y bendecir a nuestro Dios. ¿Nos reunimos para qué? Para confraternizar, para estar un rato. No, nos reunimos para adorar a Dios. Este es nuestro día de reunión. El domingo es el día que podemos reunirnos todos nosotros, porque también reposamos de nuestra tarea semanal, de nuestro trabajo semanal. Y tenemos el domingo libre, y lo que hacemos es venir a adorar a Dios. Y eso está bueno. Entonces, ¿por dónde pasa cuando el Señor dijo: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones? Guardaremos, ¿en qué se refiere? Guardar un día específico para reunirnos y adorar a Dios. Es tener ese día para que podamos venir a la iglesia y honrar a nuestro Señor, darle alabanza, adoración, escuchar su palabra, ser ministrados, recibir su promesa y aún mucho mejor el cumplimiento de cada promesa. Entonces, honremos a Dios los 7 días de la semana. Esto no significa que nos reunimos el domingo y los otros 6 días hacemos lo que quiera. O si nos reuníamos un sábado, en los otros 6 días también haríamos lo que quiera. No se trata de esto. Honrar a Dios hay que honrarlo los 7 días a la semana, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, pero también nuestro momento de reunión, que es el domingo, darle gloria, honra y alabanza todos juntos. Y ahí dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. El día que el Señor hizo para bendecirle es el día que podemos reunirnos. Y de eso se trata. Fabián, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, de esto justamente se trata, de adorar a nuestro Dios, de reunirnos, de venir a la iglesia, de congregarnos, de venir con un corazón dispuesto, de que Dios haga lo que quiera, de que su palabra trabaje en nuestro corazón y que se cumpla, ¿no?, esa promesa de que su palabra es más filosa que espada, más cortante que espada de 2 filos, y penetra, parte los tuétanos y discierne el corazón de los hombres, el pensamiento de los hombres. Entonces, de eso se trata, que vengamos a la casa de Dios, que tomemos un día, y ese, entre comillas, sea nuestro día de reposo. ¿Para qué? Para venir a la casa de Dios, para adorarle, para bendecirle juntos,
para reunirnos y para darle por sobre todas las cosas. Gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Pablito, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, cuando dice guarda la observancia del día de reposo, no le estamos faltando respeto al Señor. Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es congregarnos, predicar su palabra, recibir sus beneficios, sus bendiciones y serle por sobre todas las cosas obediente a su palabra. Porque ahí está la bendición. Entonces, el cuarto mandamiento, aquí cerramos el ciclo donde estos 4 primeros nos dicen cómo Dios quiere que le adoremos, cómo le tenemos que adorar, cómo le tenemos que amar, cómo Él quiere que nosotros seamos con Él. Que no tengamos dioses delante de Él, que no pongamos el Dios dinero, el Dios trabajo delante de Dios, que no nos hagamos imágenes, o sea, que nada nos robe lo que a Él le corresponde, que no idolatremos a personajes, estatuas, sino que le demos toda la honra y la gloria a Dios, porque no tenemos la necesidad de verlo para creer. Sabemos que Él está ahí y creemos por fe. El número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Sé respetuoso con las cosas del reino. No solamente cuando se hablan, sino cuando se actúa. Si Dios hace algo en tu vida, tu forma de actuar tiene que haber cambiado. Así tu forma de hablar. Entonces, no tomemos el nombre de Dios en vano. Y el número 4, guardemos el día de reposo, el día para congregarnos, el día para bendecir su nombre, el día para tener esa libertad de venir a su casa y adorar, estar en comunión con los hermanos, y en eso estamos de acuerdo, pero también adorar a Dios, escuchar respetuosamente su palabra y permitir que esa palabra trabaje en cada uno de nosotros. Entonces, hoy aquí se cierra este ciclo de los 4 primeros mandamientos que referían a cómo quiere Dios que le amemos. El miércoles que viene empezaremos con el primer mandamiento, cómo quiere Dios que amemos al prójimo. Y son los restantes 6 mandamientos. Así que bueno, yo quiero en este momento tener 2 minutos de oración. Así que si estás ahí, puedes cerrar tus ojitos, inclinar tu rostro, que podamos estar orando. Dice el Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia sé que es buena en este lugar. Sé que tú, Señor, estás ministrando nuestras vidas. Sé que en estos 4 primeros mandamientos nos estás enseñando cómo quieres que te amemos, Dios. Por eso, Señor, oro por mi vida, por mi familia, pero oro por cada vida y cada familia de los que están ahí del otro lado. Señor, que nos están mirando y bueno, atentos a la palabra. Oro por cada uno de ellos. Oro por los de mi casa, Señor, que podamos cada día más perfeccionarnos en estos mandamientos de cómo quieres que te amemos. Glorificando tu nombre, exaltando tu gloria y haciendo tu voluntad y respetando por sobre todas las cosas, Señor, tu palabra y tu ministración, dando no a entender al resto del mundo, sino testificando de ti a través de nuestra vida en el nombre de Jesús. Que tu palabra siempre transforme nuestro ser y que podamos siempre hacer tu voluntad, porque ahí está la bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro en este momento si hay alguien enfermo, oro por los enfermos. No soy yo el que sana, sino es tu voluntad y el Espíritu Santo. El que necesite sanidad, que clame a Dios. Y Dios, estoy seguro que va a responder. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos orando por sanidad. Ponemos a Renata delante de tu altar, Señor. Que seas tú tomando el control ahí de su vida. Que seas tú, Señor, teniendo cuidado de su piecito. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por cada niño, por cada hijo. Sean cubiertos con la sangre de Cristo. Cubramos a nuestros hijos en oración. Vamos a cubrir a nuestros hijos, a nuestra descendencia en oración, para que Dios mismo pueda pelear por ellos siempre en el nombre de Jesús y los tenga en el hueco de su mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esther, Dios la bendiga. Andrea, Dios te bendiga, bienvenida. Bueno, Laurita, Miriam, Techera, bienvenida. Jorge, Dios te bendiga. La verdad que es bueno que estén ahí. Así que bueno, en este primer ciclo estamos cerrando hoy con el último mandamiento de este primer ciclo, es el mandamiento número 4. Ya el miércoles que viene empezaremos con el número 5, y ahí empezamos con la segunda parte de cómo quiere Dios que amemos al prójimo. Acordate, Nelsa, Dios la bendiga, qué bueno que esté ahí. Acordate que el domingo a las 10 de la mañana estamos aquí en la iglesia, en este mismo lugar donde estoy ahora. Y es en forma presencial, ya lo podemos hacer, ya lo venimos haciendo, gracias a Dios.
que tenemos nuestra reunión, hagamos de ese día nuestro día de reposo. ¿Para qué? Para dejar de trabajar y afligirnos y venir a la casa de Dios y reunirnos aquí para adorar al Todopoderoso juntos, dar honra y gloria a nuestro Dios. Acordate que el domingo a las 10 de la mañana, el miércoles que viene también a las 8 de la noche para seguir con este ciclo de los mandamientos. Y acordate que todos estos mensajes, estas enseñanzas, no solamente de miércoles, sino también de domingo, lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube m.maranata/Toledo. Ahí vas a encontrar todos los mensajes. Así que bueno, quiero verte el domingo aquí en la casa de Dios para poder adorar juntos. Dios te bendiga.